Mis amados hermanos, muy buenas noches. Con ustedes una servidora más del Reino de Cristo. Quiero darle la bienvenida a los hermanos nuevos. Esta noche traigo una predicación que titula Estrategia de Guerra Espiritual. Es una predicación, es un tema bastante interesante. Nos compete a todos los cristianos. Para dar inicio a esta predicación quiero aclararle que este mundo natural en que nosotros vivimos es una creación del mundo espiritual. Es una creación del mundo espiritual porque la Biblia lo dice. Dice la palabra del Señor en Génesis que Dios hizo los cielos, la tierra, todo lo que en él habita, hizo el hombre y de la costilla del hombre Dios creó a la mujer. Por ende, mis amados hermanos, nosotros vivimos aquí en la tierra, pero tenemos una paternidad. Nuestra paternidad es espiritual y es un espíritu llamado Jehová Dios Padre, el cual nos entregó a su Hijo precioso y hermoso Jesucristo, el cual nos dio el pasaporte para la salvación. Por ende, lo que se pelea acá en la tierra es el pasaporte a la salvación. Mis amados hermanos, la guerra espiritual, cuando nosotros empezamos en el ámbito cristiano, empezamos a experimentar un mover espiritual. Ese mover espiritual, mis amados hermanos, que el cristiano empieza a experimentar en el mundo cristiano, es el mismo que ha operado en el mundo natural, pero que allí en el mundo natural nunca se apercibió de que existía. A la fecha hay gente todavía en el mundo natural que cree que no hay diablo. Pero resulta que nosotros en el mundo cristiano sabemos que continuamente vivimos una lucha. Esa lucha existe porque nosotros venimos con maldiciones genéticas, generacionales, ancestrales, llámese como se llamen, pueden ser de alcohol, drogadicción, pobrezas, enfermedades, suicidios, son cantidades de maldiciones que el hombre adquirió. Es el famoso pecado original, cuando Adán y Eva pecan en el paraíso. Una vez ellos pecan, le dan derecho legal a Satanás y él aprovecha e infiltra el ser humano a través de todas estas maldiciones. Sea la maldición que sea, cuando nosotros llegamos al ámbito espiritual, nosotros la lucha que empezamos a tener, y se llama guerra espiritual, es contra todas esas asperezas que nosotros traemos del mundo natural. Muchas iglesias no lo enseñan, mis amados hermanos. Es importante que se enseñe, porque ser cristiano no es ir a la iglesia, sentarse, cantar, salir y seguir siendo el mismo. Hermanos, ya una vez estando dentro del cristianismo, nosotros empezamos a dar nuestros primeros pines cristianos, y es cuando el Señor nos tiende la mano y permite que nos bauticemos, nos redima. Es cuando el Señor nos redime del pecado, bajamos a las aguas, nos bautizamos y empezamos una vida nueva. Allí ya con la vida nueva no traemos nada del pasado, ya nada nos puede acusar, y por ende entonces nos volvemos cristianos y empezamos el caminar. Ya después de la redención, del perdón de pecados, del bautismo, Dios nos admite y por ende empezamos a ser justificados. Lo ideal de este camino es, mis amados hermanos, es permanecer. Muchas personas llegan a la iglesia, se emocionan, participan de los servicios, vienen a vigilias, pero no permanecen. ¿Por qué no permanecen, mis amados hermanos? Muchas personas no permanecen porque no han querido entender que este es un mundo espiritual. Por eso, para hablar de guerra espiritual, debemos de ser muy obedientes, hermanos, porque o si no, el demonio va a utilizar todo el pecado, le va a empezar a recordar todo lo que usted traía. El evangelio, mis amados hermanos, no es de emociones. Hoy no podemos estar felices, mañana no puedo estar triste. El evangelio nos exige
que nosotros debemos de vivir gozosos. En el día del bien gózate, en el día del mal considera, dice el Señor. Recordemos que Satanás va a utilizar, le va a mandar a su mente y a su corazón todo lo que usted ha hecho en el pasado. Por ende, usted no debe de escuchar esa voz, mi amado hermano, porque Dios por eso nos manda a vivir en el Espíritu. Nosotros aquí ya no nos podemos volver tan sentimentales, nosotros ya cualquier cosa no nos podemos volver débiles, porque tenemos todas las herramientas para defendernos y poder llegar a ser un buen cristiano y pelear esta famosa batalla de guerra espiritual. En Romanos 8 el Señor nos manda, hay un título grande que dice viviendo en el Espíritu. Voy a leer tan solo una parte. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, no tendría ninguna lógica bautizarnos, volvernos cristianos y seguir siendo los mismos. Ya el Señor en Romanos nos habla de una vida totalmente diferente, viviendo en el Espíritu, no teniendo envidias, disensiones, amarguras, porque todo esto no es de Dios. El Señor aquí en Romanos 8 nos habla de un mediador, de un nuevo pacto, Jesucristo. Ya todo lo que nosotros oremos y hagamos, lo hacemos, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros, es importante que en esta guerra espiritual nosotros sepamos, mis amados hermanos, contra quién nos estamos enfrentando. Nosotros nos enfrentamos a un ser inteligente que conoce el reino espiritual. Conoce el reino espiritual de nuestro Señor, porque la palabra del Señor en Ezequiel 28 nos describe quién era Satanás. Satanás era un querubín que servía en el reino de Dios, pero en él se halló maldad, mis amados hermanos. Y se halló en él maldad, y por eso fue destituido y fue enviado aquí a la tierra. Él es el que nos hace guerra. Él es el que quiere destruir el ser humano. La palabra del Señor dice que Satanás vino a matar, a robar. La palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Satanás es un ser maligno, despiadado. Él no mira género, él no mira edades, él no tiene contemplación con nadie. Satanás, si nosotros miramos toda la tristeza que hay en la tierra, vemos niños violados, mujeres que abortan. Detrás de toda esa maldad está Satanás. Violaciones, drogadicciones, como lo había dicho con anterioridad. Satanás es un ser despiadado, pero nosotros, por su Dios Padre en su infinita misericordia, nos dio a su hermoso Hijo Jesucristo para nosotros poder ganar esta batalla. Mis amados hermanos, el pasaporte a la salvación es Jesucristo. Jesucristo es el pasaporte de la salvación. Si Él no hubiese venido, nosotros no estaríamos aquí contando este cuento, mis amados hermanos. Dios en su infinita misericordia nos dio a Jesucristo, y Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Es necesario que sepamos todo esto antes de empezar en sí lo que es una guerra espiritual, porque no todas las personas saben pelear una guerra espiritual, ni todas la van a ganar por el trasfondo del cual. Hermanos, esta batalla de guerra espiritual la ganamos los cristianos que vivimos en el Espíritu. Para esto Dios nos ha dejado herramientas poderosas para poder nosotros defendernos del enemigo. Para eso quiero nombrar 5 herramientas que son
de trabajo para la iglesia que el cristiano debe de utilizar. Dentro de las herramientas tenemos la oración, la adoración, la alabanza, la lectura de la palabra y el ayuno. Esas son 5 herramientas primordiales que el cristiano debe de utilizar. De todas estas herramientas yo quiero hacer énfasis en la oración. La oración es la columna vertebral del cristiano. La oración, en el libro de Mateo 7:7 hay un título grande que dice la oración y la regla de oro, y les voy a leer un fragmento. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, mis amados. Dios cada día quiere un pueblo más entendido, un pueblo con conocimiento y entendimiento en la palabra de Él. Cuando Daniel fue llevado a cautiverio, mis amados hermanos, tenía conocimiento y entendimiento. Dios nos lleva en su palabra al libro de 1 de Corintios 12 y encontramos los dones espirituales. Dios lo que quiere es que el cristiano desarrolle estos dones para que se vuelva un especialista en el campo espiritual y por ende se ponga al servicio de la iglesia. El cristiano debe de ser útil en la iglesia, utilizando los dones, edificando el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo debe de constituirse. El cristiano debe de crecer y por ende debe de ser ejemplo para el cristiano nuevo, mis amados hermanos. Por eso Dios en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 nos habla de los dones que los cristianos deben desarrollar. No es necesario que se desarrollen todos. Si se desarrollan todos, pues maravilloso. Pero acá en el capítulo nombra los dones. Recordemos que están el don de profecía, el don de maestro, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretarlas y así sucesivamente hay muchos. Hermanos, una vez visto los dones espirituales, es importante que el cristiano los desarrolle, que al menos desarrolle uno de los dones. Uno de los dones más importantes en este desarrollo de guerra espiritual es el don de discernimiento de espíritus. Este don nos permite ver toda la acechanza de Satanás y también a través de este don Dios nos otorga el Espíritu Santo, el cual nos da a conocer y nos guarda de situaciones difíciles y nos lleva al camino correcto. Como referencia a esta guerra espiritual yo tomé el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de cumplimiento profético para este tiempo, ya que en esta generación estamos viviendo plagas. Son plagas donde Satanás, imaginemos toda la cantidad de almas que se han podido perder con esta pandemia que se vive hoy en día. Pero nosotros los cristianos tomamos este salmo como referencia para este tiempo porque es una promesa de protección para nosotros los cristianos. El Salmo 91 en el fragmento del 1 al 3 habla de protección. Dice la palabra del Señor: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará del lazo de cazador. De ahí para abajo nombra las pestes, toda la acechanza de Satanás. Voy a hacer énfasis en el fragmento del 1 al 3, que es la promesa de protección para nosotros los cristianos. Es la promesa que debemos de tomar para este tiempo, donde debemos de concientizarnos realmente si la promesa nos aplica o no nos aplica, mis amados hermanos. El tema de esta guerra espiritual es que muchas veces nos vemos confrontados con la palabra.
Porque el ser humano, el cristiano, hablo en especial del cristiano porque para él es la promesa de protección. Hermanos, el cristiano se ha dedicado, sobre todo en estos tiempos, a llenar la mente y el corazón de temor. Por ende, lo que hace el temor es apartar la fe y mina o minimiza las maravillas de Dios en nuestras vidas. Obviamente esto es una situación difícil, pero ahí es donde nos vamos a mostrar los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia del Señor. Hay unos cristianos en este momento que están repitiendo como el ser natural, normal, natural. No hablan sino de temor, no tengo para una cosa, no tengo para la otra, ahora qué voy a hacer, y no toman en cuenta la promesa de protección de Dios. En este mundo siempre vamos a encontrar dos voces, la voz de la fe, que es la voz del reino, y la voz del temor, que es aquella que hace que el cristiano se contriste, se esconda y termine desviándose. Entonces es cuando nosotros empezamos a ver que hay una relación crítica con el Padre. Mis amados hermanos, se ha hablado de avivamientos, de derramamiento del Espíritu Santo, y a raíz de estos temores, esos movimientos no se ven. Realmente el Señor en el Salmo 91 dice al que habita. Este poderoso salmo, lo que nos quiere decir el Señor en su palabra es que al que habita al abrigo del Altísimo no le va a pasar nada. Realmente el que habita al abrigo del Altísimo no escucha la segunda voz, que es la voz del temor, porque con dificultad él la va a escuchar, prácticamente que no la va a escuchar, la rechaza de inmediato, porque él se encuentra sumergido en la presencia del Señor. Por ende, esa voz él nunca la va a escuchar. El verdadero cristiano no escucha la voz del temor, mis amados hermanos. Sabemos de grandes guerreros que han entregado. Hay grandes guerreros en diferentes ramas de la oración que han entregado sus vidas a desarrollar el tabernáculo de Cristo, a levantar el tabernáculo de Cristo. ¿Qué es levantar el tabernáculo? Es la habitación del Salmo 91 de la cual nos habla este pasaje. Continuando con la predicación, uno de los elementos de este paradigma divergente de avivamientos y de centros apostólicos es la oración. No ha habido un movimiento más grande con tanto fuego que el de la oración, mis amados hermanos. Por eso lo que estos guerreros de oración están buscando son ministerios que realmente quieran comprometerse con traer la presencia de Dios. Es norma para nosotros los cristianos la protección de Dios, la ayuda de los ángeles y tener el Espíritu Santo, que es el que nos da a conocer todas las cosas. Hermanos, en el Salmo 91 nosotros encontramos del fragmento del 3 al 7 todo el desplazamiento del ejército de Satanás, que habla de el lazo del cazador, la peste destructora y de todas esas circunstancias, de toda esa serie de demonios, de ataques que utiliza Satanás contra el pueblo cristiano. Recordemos que nosotros tenemos ángeles al servicio, son dos ejércitos, es el ejército de Satanás con sus ángeles caídos y el ejército de Cristo que derribó a Satanás en la cruz también con ángeles. Estos ángeles funcionan en una forma jerárquica, mis amados hermanos. Vale la pena resaltar que ambos ejércitos son organizados y tienen autoridad. Por eso el cristiano debe de prepararse muy bien en el tema para poder enfrentar esta famosa guerra espiritual. Nosotros tenemos ángeles conocidos en la Biblia, nos dejó a Miguel y a Gabriel. Conocemos a Miguel como un ángel valiente, guerrero, protector del pueblo cristiano. Y tenemos a Gabriel, que es el ángel que ejecuta los juicios de Dios. Nosotros podemos encontrar a Miguel en el libro de Apocalipsis 12:7, donde habla de la mujer y el dragón, Daniel peleando la buena batalla.
Encontramos en Daniel 9:20 y en Daniel 10:11-14, encontramos el ángel Gabriel hablándole a Daniel, trayéndole revelación y diciéndole a Daniel que por causa de él ha sido enviado. Mis amados hermanos, los ángeles no le van a servir a cualquiera. Los ángeles le sirven a las personas que se han preparado en el campo espiritual. Muchas veces por misericordia Dios nos otorga protección, pero el cristiano debe de tener un crecimiento espiritual. Encontramos el libro de Daniel es fascinante porque Daniel, cuando el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, Daniel, lo primero que pidió el rey fue gente con conocimiento y entendimiento, sabio en leyes, que se sentaran en la mesa con él. En Judas 1:9, mis amados hermanos, encontramos nuevamente a Miguel peleando por el cuerpo de Moisés porque Satanás se lo quería llevar. Recordemos que se quería llevar el cuerpo porque Moisés estaba saturado del pueblo, lo saturó y por ende pues hizo algo que disgustó a Dios. Más adelante encontramos en Segunda de Reyes 19, encontramos el ángel de Jehová matando 185 sirios, de los cuales ya que Senaquiret se había metido también con el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, recordemos que esta es una guerra a muerte. Aquí lo que se pelea es el alma. Satanás viene por las almas. Aquí no se pelea por carros, por bienes, por casas, absolutamente por nada. A Satanás no le interesa sino el alma. Igual nuestro Señor viene es por nuestra alma. Recordemos que en Lucas 4 encontramos que Satanás, como ya les sabía con anterioridad, no respeta género, no respeta edades. Él se atrevió a tentar el Hijo de Dios. En Lucas 4, para que ustedes lo lean en sus casas, mis amados hermanos, Satanás le dijo a Jesucristo: si postrado me adorares. Lo que hizo Jesucristo fue, nuestro Señor Jesucristo, fue defenderse con la palabra y le respondió: escrito está, Satanás, a Dios, escrito está, al Señor Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servir. Hermanos, pero les tengo una buena noticia: Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Por ende, esta victoria, esta batalla con la guerra espiritual la ganamos nosotros los cristianos. Espero que esta predicación haya sido enriquecedora para sus vidas y nos vemos más adelante con otra predicación de guerra espiritual también. El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.